Varios reportes informativos a propósito de lo que ocurre en Cuba. Veamos lo que señala el portal digital Cuba Debate. Cuba abre fronteras al turismo internacional, indispensable para la recuperación de su economía. Los 10 aeropuertos internacionales del país abrirán hoy sus puertas, listos para recibir a los primeros viajeros 3 meses de restricciones por la pandemia. Será una reapertura controlada y escalonada, dijeron las autoridades de turismo, un sector clave en la recuperación esperada por la economía nacional y la de no pocas familias. Entre el 2020 y lo que va de este año, Cuba ha perdido un 13% de su Producto Interno Bruto. Para revertir esta situación y propiciar el despegue económico se apuesta, entre otras cosas, por la reactivación de la llamada industria del ocio, una medida que llega luego de una disminución de los casos de COVID-19 y un avance significativo en el proceso de vacunación. Y veamos a propósito del tema lo que destaca en estas horas la agencia informativa Prensa Latina. Garantía biosanitaria en el balneario de Cuba en reapertura turística. Este occidental balneario, el más importante de Cuba, me imagino que se refiere a Matanzas, a Varadero, inicia hoy la etapa invernal con garantías de bioseguridad para los visitantes y de los cumplimientos de los protocolos biosanitarios en sus instalaciones, aseguró una fuente turística. Además, las autoridades señalaron que los trabajadores del sector de la provincia de Matanzas comenzaron un ciclo de refuerzo contra la COVID-19 con la vacuna nacional Abdala. Las autoridades cubanas anunciaron a finales de octubre la reapertura de las fronteras a partir de este 15 de noviembre y a tono con esa proyección la localidad varadense procedió a un reinicio paulatino de hoteles y operan desde este lunes una treintena de alojamientos. Es lo que destaca a esta hora la agencia informativa Prensa Latina. Y ahora nos vamos hasta La Jornada de México, este importante diario que en su portal digital dice así: Miguel Díaz-Canel se une a los jóvenes en defensa de la revolución cubana. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, se sumó ayer a un concierto con los jóvenes de los Pañuelos Rojos que desde el viernes pasado realizan una sentada antiimperialista en el Parque Central de esta capital, en momentos en el que el gobierno de Estados Unidos llamó a las autoridades cubanas a permitir protestas opositoras sin miedo a represalias o violencia. En breves declaraciones, Díaz-Canel dijo que el mitin en el cual se usaron pañuelos rojos para distinguirse de los atuendos blancos propuestos por los grupos disidentes era una acción antiimperialista en medio de un proceso de perfeccionamiento del socialismo y para contrarrestar las campañas para subvertir el orden interno en la isla. Esto es lo que destaca a estas horas La Jornada, diario importante de México. Y claro, por supuesto, si el gobierno de Estados Unidos pide que se permita manifestaciones pacíficas de la oposición, también habría que decirle en su momento al gobierno de Estados Unidos que deje de asesinar a afroamericanos cuando protestan en las calles de Estados Unidos. Y a propósito de esto, tenemos más información, ampliación con detalles desde La Habana con nuestra corresponsal allá, Lisandra Andrés, a quien le damos la más cordial bienvenida. Lisandra, bienvenida. Adelante con información. Muchísimas gracias, Orlando. Un gusto también saludarte a ti y a los televidentes a esta hora desde La Habana en una jornada de este 15 de noviembre que marca un importante punto, un importante hito para esta isla caribeña luego de más de un año y medio de restricciones y de cierres obligatorios a causa de la COVID-19, pues desde esta jornada Cuba marcha hacia una nueva normalidad con la apertura de sus fronteras internacionales. Desde hoy abren los 10 aeropuertos internacionales de esta isla para comenzar a recibir visitantes foráneos y reactivar el sector del turismo, que es uno de los indicadores más importantes de la economía cubana. Estarán arribando al país, decían las autoridades, aproximadamente 400 vuelos semanales. Esto impone un reto para el sistema sanitario en un país que ha logrado frenar la propagación de la COVID-19 gracias, además de la gestión que ha hecho el gobierno en este sentido, también al avance de una campaña de vacunación que ya en esta jornada del 15 de noviembre cubre de manera total, ya están totalmente inmunizados más de 8 millones de cubanos. Esto representa más del 74%, el 73.4% de la población cubana, incluida la población pediátrica. Ya todos los niños cubanos entre 2 y 18 años de edad están totalmente inmunizados y comienza en esta jornada ya de manera oficial
el curso escolar 2020-2021 se inaugura en esta jornada de lunes. Ya se habían ido incorporando de manera paulatina los diferentes estudiantes de las enseñanzas a las aulas. La semana pasada se incorporaban más de 600.000 estudiantes y en esta jornada ya totalmente inmunizados, como te decía, pues se incorporan los más pequeños, los estudiantes de la educación primaria. Una jornada donde comenzarán también a llegar hasta la isla movimientos de solidaridad. Hoy llega una caravana de Pastores por la Paz en horas de la tarde, procedentes desde Estados Unidos, con ayuda solidaria de medicamentos y de alimentos hacia Cuba, y comienza también a llegar otra serie de grupos de solidaridad en un momento donde en el ámbito internacional se desarrollan muchísimas campañas mediáticas contra Cuba que intentan dar una idea de caos sobre lo que está pasando realmente hacia el interior de la isla, pero lo que vemos en las calles es la tranquilidad. Tú reseñabas lo que ha estado sucediendo durante el pasado fin de semana, las actividades que han tenido lugar en diferentes puntos de esta ciudad, que mañana arriba a su aniversario 502, y que en esta jornada también continuarán desarrollándose una serie de actividades para festejar no solo la reapertura del país, de las fronteras internacionales del país y la reanimación paulatina de su economía, sino también para celebrar el 502 aniversario de la fundación de la capital de todos los cubanos, Orlando. Gracias, Lisandra. Importante lo que acabas de mencionar, porque además todo esto se inscribe, por supuesto, en un contexto particular de América Latina. Vamos a estar pendientes de tus reportes informativos, Lisandra. Estamos pendientes entonces. Y quiero comentarles que además, a propósito de esto, como ustedes saben, ya se ha informado adecuadamente, en Cuba se reinician las clases escolares, hay un inicio de un periodo escolar, y también este momento se aspira a que el ingreso de turistas reactive la economía. Sabemos que efectivamente el turismo es una de las formas económicas, de los mecanismos económicos de mejor redistribución de ingresos, y por supuesto el gobierno cubano está pendiente de aquello. Esto ocurre además en el contexto de una arremetida mediática por parte de sectores conservadores, neoconservadores y fascistas en América Latina y Estados Unidos contra la isla cubana. De hecho, este fin de semana hubo algunos eventos, algunos encuentros, como ya se vería en imágenes también, se tenía presente lo que ocurría en la misma Habana. Pero en el mundo digital, en las redes sociales, había un intenso intercambio de opiniones, de expresiones de solidaridad con Cuba y una reafirmación de lo que tiene que ser la soberanía y la autodeterminación de los pueblos, cosa que parecería a Estados Unidos no le interesa mucho. Por eso queremos conversar a esta hora de la mañana con Hassan Pérez Casanova, él es politólogo, desde nuestro centro de producción en La Habana, lo que le agradecemos la participación. Bienvenido, Hassan, qué gusto tenerlo por acá. De entrada le preguntaría una cosa que es muy importante: ¿cómo se vive este momento en Cuba? ¿Cómo se entiende este momento político en Cuba? Bienvenido. Bueno, muchas gracias, Orlando. Un saludo para ti, allá desde Quito, y a todo el colectivo en los estudios centrales en Caracas. Decir que en realidad hoy ha sido un día que lo celebramos desde la inmensa alegría de este proceso de reapertura, que nos da una esperanza, una manera de poder incorporarnos a lo que se ha denominado la nueva normalidad, y que en el caso cubano asumimos como la expresión real de la reincorporación a tareas que son de un altísimo impacto, no solamente desde el punto de vista económico, sino también desde una gran repercusión social. Hoy ha sido, al menos aquí en La Habana, una mañana invernal. Los cubanos siempre se dice que somos un eterno verano, entonces hoy ha sido una mañana con relativas cuestiones vinculadas a este invierno ligero, pero con una alegría tremenda, porque más de 700.000 estudiantes se reincorporan a las aulas. Eso tiene un valor de una fuerza vigorosa para la familia, para nuestra sociedad, para los que somos profesores, para los que nos dedicamos a la enseñanza. Ese proceso comenzó ya hace algunos días, pero hoy, como muy bien señalaba Lisandra, se reincorporan los más pequeños. Exactamente en el mismo momento en que estamos dialogando para la audiencia de Telesur, es una fiesta tremenda a lo largo y ancho de nuestro país, en cada una de nuestras provincias, en cada uno de los municipios, en las comunidades rurales, los niños con sus uniformes recibidos por sus maestros, los padres entregando, en un entorno de seguridad, en un entorno de extraordinaria seguridad a partir del proceso de vacunación seguido con la población infanto-juvenil. Es algo que nos ha distinguido, Orlando, todo lo que se ha venido a partir de estudios muy rigurosos y de las aprobaciones por las autoridades regulatorias correspondientes, en el caso cubano por el SECMEC,
tanto con las vacunas Abdala como Soberana 02 como Soberana Plus. Yo quiero decirte, Orlando, sé que la audiencia de Telesur está al tanto, no se va a poder apagar la voz de lo que acontece en Cuba, pero el hecho de que este pequeño país bloqueado en condiciones tan adversas desde el punto de vista económico haya podido lograr desarrollar 3 vacunas consolidadas con una altísima efectividad comparable a las mejores a nivel mundial y otros 2 candidatos que están en estudio, es una demostración de esa voluntad de resistir, pero también de desarrollarlo. Y es al mismo tiempo un símbolo de lo que ha acontecido en este país a lo largo de 60 años, desde que muy temprano, apenas semanas, meses después del triunfo de la revolución, el comandante en jefe, los principales dirigentes cubanos, nuestro pueblo, hiciera realidad la idea de que teníamos que desarrollarnos en el plano de la investigación, de los conocimientos. El comandante en jefe llegó a decir en enero de 1960 que el futuro de Cuba tendría que ser inevitablemente para sus hombres y mujeres un futuro de ciencia, para hombres y mujeres de ciencia y de pensamiento. Y eso te da una expresión desde el punto de vista simbólico de lo que ha acontecido también en la perspectiva histórica. Llevándolo a la contemporaneidad, han sido meses de una dura batalla en el terreno de las ideas, pero también en el terreno de la cotidianidad. Este país está bloqueado, el bloqueo se ha recrudecido. Hay 243 medidas que fueron adoptadas por la administración Trump, que la actual administración del presidente Biden no solamente no ha quitado, ni siquiera ha hecho ningún intento, en primer lugar, por hacer cumplir lo que prometió durante la campaña electoral. Y esto viene a reforzar la concepción criminal como instrumento para intentar el cambio de régimen político en Cuba que tiene ese bloqueo. Ahí están los documentos fundacionales de la administración estadounidense, de las distintas administraciones estadounidenses. Se habla mucho del memorando llevado adelante por Lester Mallory, su secretario de Estado, en abril de 1960, donde decía con mucha claridad que era imprescindible un bloqueo de alimentos, de medicinas, recrudecer, hostigar en todos esos planos, porque era la única manera, ellos hablaban que era la única manera posible de intentar enajenar el enorme respaldo que ya tenía la revolución. Yo te diría incluso como historiador... Una puntualización para poder seguir conversando. Sé que hay un delay ahí, un breve momento en el que no me vas a escuchar o yo no te puedo escuchar del todo. Y tiene que ver con lo siguiente. Estados Unidos ha montado, ha implementado siempre una campaña de asedio, de hostigamiento contra Cuba. Esta campaña por fuera de la isla efectivamente tiene un eco en algunos medios de comunicación. Y la respuesta es hasta dónde Cuba está preparada para responder ampliamente a través de sus medios, de sus colaboradores, sus aliados, sus amigos, para que esto que está pasando en Cuba se conozca, porque te digo, revisando las portadas, los medios de comunicación informativos en general de América Latina en esta madrugada, no se menciona una sola línea de lo que está pasando al interior de Cuba. Entonces, ¿cómo responder, cómo actuar frente a este bloqueo informativo que además se suma al otro, al bloqueo económico? Sí, Orlando, bueno, eso es una expresión de por qué necesitamos tanto a Telesur, por qué necesitamos una prensa y por qué medios alternativos que vayan contra ese poder hegemónico. Hoy, como tú bien decías, el espacio digital, el espacio de las redes sociales, en muchos ámbitos han intentado llevar adelante esas prácticas de terrorismo mediático. La primera respuesta de Cuba es con nuestra realidad, con nuestra cotidianidad. Nosotros no vivimos en una puesta en escena. Lo que está ocurriendo hoy en las escuelas cubanas y lo que ocurre en las calles cubanas es parte de nuestra cotidianidad. Que los primeros que conocen muy bien la tranquilidad que reina en nuestro país, que ha reinado siempre, son los adversarios, los analistas de los tanques pensantes, de las agencias de inteligencia de los Estados Unidos. Yo creo que ellos, mejor que nadie, nunca han tenido duda del respaldo absolutamente mayoritario que el pueblo cubano siente por la revolución. Tenemos también muchos amigos. Es verdad que se intenta silenciar los grandes medios a quienes pertenecen, silencian lo que pasa en nuestras comunidades, no solamente en el caso cubano, en las comunidades de América Latina, del tercer mundo. Por eso el valor cada vez que se hace una cobertura sobre un proceso eleccionario o cuando ustedes y otros canales pueden llevar la voz de lo que hemos estado precisamente muchas veces en el anonimato, si bien es imposible acallarnos por completo, porque hoy una idea, como señalaba también el héroe de la independencia de Cuba, una llama que se enciende no puede ser apagada. Tú decías eso, pero yo creo que también ha habido lugares donde hemos, por estas horas, viviendo la tremenda alegría de prácticamente más de 100 ciudades en el mundo, donde ha habido caravanas, ha habido procesos de respaldo a la revolución, a una revolución
que ha compartido, ha sido solidaria, que se ha educado precisamente intentando llevar adelante valores que son valores universales. Cada vez que uno piensa en la cantidad de jóvenes de los países del tercer mundo que han pasado por las aulas cubanas, o piensa, por ejemplo, para no hablar desde la perspectiva histórica, sino en estos meses de pandemia, haber enviado 57 brigadas que llegaron a rincones diversos de países europeos, de naciones africanas, latinoamericanas, caribeñas, como demostración de esa voluntad de compartir lo que tenemos. Es una batalla donde no se puede retroceder un milímetro, tenemos que ser creativos, tenemos que movilizar todas las inteligencias. La idea también de la Dirección Revolucionaria de nuestro país, de cultivar esa inteligencia como el escudo y el espada de la nación cubana en el plano de la cultura, en el plano también de la creación, en el de la investigación científica. Soberanas, Abdala, Mambisa, no son una abstracción, son una realización, una demostración concreta de cuánto se puede hacer si se tiene la voluntad y si se pone a los hombres, a las mujeres, a los niños, a los ancianos en el centro de todas las acciones. Cuánto más pudiera llevar adelante este país si no estuviera bloqueado. Tú decías, y es importante remarcar esta idea, esto no solo es una campaña contra Cuba, tiene que ver con un proceso de dominación, intento de recolonización en el plano hemisférico, lo que se intenta contra el gobierno del presidente Luis Arce en Bolivia, por ejemplo, ahora todos los intentos por demeritar lo que puede acontecer el próximo 21 en Venezuela. Hay un proceso, en la década del 70 fue mediante la Operación Cóndor, por ejemplo, luego a partir de los años 80, la creación de otros instrumentos en los Estados Unidos para el fomento de la subversión. La USAID viene de la década del 60, pero la NET a partir de los años 80. Y hoy intentan que los operadores políticos sean precisamente en época de la posverdad, intentar la confusión, la manipulación. Las redes sociales, los espacios virtuales, no son la realidad en sí mismos. Si bien tienen una enorme importancia, porque son plataformas para divulgar ideas, para divulgar también noticias, acontecimientos, procesos, no son la realidad en sí mismas. Y esas no nos las puede arrebatar nadie. Yo creo que han intentado, quieren en todo este proceso de amedrentar, quieren que perdamos la alegría, los pueblos latinoamericanos. Por eso el canto, los pañuelos rojos en estos últimos 48 horas y otras iniciativas de la propia sociedad civil. Cuba ha tenido una enorme virtud en todos estos años de revolución. No solamente resistir, desarrollarse, vencer, sino no perder la alegría, mostrar una sonrisa. Una vez lo decía el trovador Silvio Rodríguez, no hemos perdido la capacidad de amar, no hemos perdido la capacidad de fundar, y eso no nos lo puede arrebatar nadie. Por eso la jornada de hoy, la jornada de abrir de nuestras escuelas, la apertura paulatina a nuestra frontera, cuando vengan ahora turistas, visitantes de todo el mundo, Pastores por la Paz, desde el año 93, mostrando esa solidaridad al seno, desde lo interno de la sociedad estadounidense, que también tiene tantos valores. Siempre Cuba ha distinguido entre la administración, la élite política de ese país y los enormes valores de los cuales también es portador ese pueblo. Yo te diría en resumen, Orlando, que tenemos que seguir trabajando, hay que aprender, perfeccionarnos, sacar lecciones también de nuestros propios errores. Esto no es una obra perfecta, es una obra que está en constante desarrollo. Y eso nos lleva a seguir teniendo esa capacidad de multiplicarnos y de sentir que sí se puede, no nos van a robar ni nuestra historia y especialmente tampoco nos van a robar nuestro futuro. Gracias, Hassan. A propósito del tema, te mando un abrazo, que estés muy bien. Estaremos pendientes de lo que ocurre en la jornada del día de hoy. Un abrazo, que estés muy bien. Gracias a Hassan. A propósito de lo que ocurre en Cuba, estamos pendientes. Además, nuestra cobertura informativa estará atenta a todos los elementos de análisis y enfoque editorial para entender la realidad de nuestra región. Vamos a la pausa y enseguida volvemos con más noticias.